poderoso que estoy compartiendo en esta serie de nuevos comienzos, donde Dios nos está llamando a vivir en una nueva dimensión, en una nueva expectativa sobrenatural. Porque Dios tiene una respuesta poderosa a tu necesidad. Así que quiero comenzar compartiendo contigo lo que nos dice la Escritura ahí en Marcos en el capítulo 6. Marcos en el capítulo 6 nos dice algo muy interesante. Nos dice cómo el Señor Jesús dice que fue a Nazaret, el lugar donde le conocieron a él, desde que él, dice la Biblia, cuando él nació en Belén, que era el lugar profetizado, anunciado, donde nacería el Mesías, el Cristo, un rey prometido a la nación de Israel. La Biblia anunció, hay más de 300 profecías que nos hablan y que se cumplieron a través de Jesús, y podemos de esta manera identificar al Señor Jesús como el Mesías de Israel, el Cristo, que un rey que va a venir a gobernar y finalmente gobernará sobre este mundo, sobre esta tierra, y su reino, dice, no tendrá fin. Él vino a Nazaret una vez que nació de Belén. La Biblia nos dice cómo sus padres, José y María, regresaron a Nazaret, donde ellos se habían comprometido en matrimonio. Y la Biblia nos dice cómo Jesús se crió en Nazaret. Por eso le llamaban el Nazareno, creían que él había nacido en Nazaret, pero él no nació en Nazaret, él nació en Belén, para dar cumplimiento a ese anuncio que Dios había dado. Pues nos dice la Biblia cómo el pueblo de Nazaret estaba ofendido, escandalizado por Jesús. Qué interesante, qué impresionante. Nos dice ahí la Biblia, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo, dice, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole, dice, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Observa cómo ellos lo habían conocido desde niño, ellos lo conocían en una condición humana. No podían reconocer que alguien que había estado entre ellos, como cualquier persona, como cualquier niño, hasta ser adulto, no podían reconocer que este fuera el Mesías prometido a Israel. Por eso decían en una forma de menosprecio, de incredulidad. Y esa es nuestra condición. Nosotros en nuestra condición humana tenemos un problema de incredulidad con Dios. Pero ahora que tú abres tu corazón y comienzas a vivir una nueva vida, todo cambia, porque tu mente está siendo alumbrada para que tú entiendas lo sobrenatural. Así que en nosotros es normal que haya incredulidad y duda acerca de Dios. Esto fue lo que pasó en Nazaret. Dice, ellos decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Y lo menospreciaban. Es una expresión de menosprecio. Ni siquiera le llamaban por su nombre. No se preguntaban, wow, qué impresionante, ¿de dónde Jesús obtuvo esta sabiduría? No, ¿quién es este? Y luego decían, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y esta sabiduría de dónde la sacó? Y estos milagros, fíjate, estaba haciendo milagros, o habían oído que hacía milagros, y la gente con incredulidad se preguntaba. Tú puedes preguntarte con incredulidad acerca de Dios, o puedes preguntarte con un deseo de conocerle. Así que yo te invito a que cambies tu actitud y tomes una actitud y una expectativa de conocer a un Dios maravilloso. Para él no hay nada imposible. Así que aunque habían oído que él hacía milagros y había hecho milagros, estaban despreciándolo con incredulidad. Y luego fíjate la pregunta que hacen. En Marcos 6, verso 3 dicen, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Qué estaba diciendo Nazaret, el pueblo de Nazaret? Estaban diciendo que ellos tenían incredulidad porque lo conocían de forma familiar, como vecino, como el niño y que había sido adulto, que pertenecía a una familia, que por cierto cuando se menciona su familia, tú puedes observar que no mencionan a José. Muchos comentaristas piensan que José no es mencionado porque habría fallecido. Por eso dicen, ¿no es este el carpintero? O sea que Jesús era carpintero hasta el momento en que se manifestó a Israel como el Cristo, el Mesías prometido. Mientras tanto, él fue una persona ordinaria como cualquier otra. No demostró nada que lo distinguiera porque él tenía un tiempo para ser manifestado a Israel, justo a la edad de los 30 años, que era la edad en que comenzaban a ministrar el sumo sacerdote.
El sumo sacerdote era una persona, la única autorizada para entrar en el templo a la presencia gloriosa de Dios, porque este es el único templo que Dios ordenó que se construyera donde Él se manifestaba. Así que antes de todo eso Jesús tenía como un oficio ser carpintero. Y decían, pues el carpintero, ¿no? Entonces ellos estaban, pues es el carpintero, ¿de dónde éste puede tener esta sabiduría y estos milagros? Así que como ellos lo habían conocido en una condición humana y de acuerdo a la limitación humana, pues no podían creer en él. Dios te está llamando a vivir sin límites, a que tú salgas de tus límites y como puedes ver, esto consiste en superar nuestra incredulidad. Esos problemas de incredulidad que nosotros tenemos, de duda con respecto a Dios, necesitamos resolverlo. Y eso solamente sucede una vez que tú conoces a Dios. Mientras no lo conozcas, siempre va a haber ese conflicto. Pero una vez que lo conoces, tú sabes quién es Dios, cuánto te ama y lo que Él puede hacer por ti. Así que dijeron, ¿no es este el hijo de María? Ahí hablan de su madre, hermano de Jacobo. O sea que Jesús, después de que nació, sus padres José y María tuvieron más hijos. Jesús era parte de una familia donde su padre, cuando él ya tenía más de 30 años, ya había fallecido, hermano de Jacobo, José, Judas y de Simón. Y luego dicen, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? O sea que además de 4 hermanos, que por cierto Jacobo acabó siendo el autor de la carta de Santiago y formando parte del grupo apostólico del Señor Jesucristo. Y dice que también tenía hermanas, dice, y se escandalizaban de él. Dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, dice. Observa cómo ellos habían puesto un límite a lo que Jesús podía hacer con ellos. Pero por otro lado, el Señor Jesús no podía hacer más si ellos estaban en una incredulidad. Así que muchas veces esa es la razón por la que Dios pareciera que no está dando respuesta a nuestra necesidad, porque hay incredulidad, hay conflictos donde hay duda en nuestro corazón, o porque pasa el tiempo, o porque las cosas no cambian y aún empeoran, entramos en incredulidad. Así que aquí podemos ver entonces cómo Dios puede ser limitado por ti, porque de acuerdo a lo que tú creas, te será hecho. Eso fue lo que Jesús decía cuando hacía milagros y sanaba, conforme a tu fe sea hecho, porque si tú no lo crees, entonces ¿cómo vas a recibirlo? Entonces, quiero que sepas que la Biblia declara que ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer por medio de Jesucristo a través de su vida, de su sacrificio, su muerte y su resurrección, y que lo único que se requiere es que tú recibas y tomes aquello que ya Dios te ha dado. En Romanos capítulo 8, verso 31 y 32 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, el que no rehusó darnos a su propio Hijo, entregarlo. Está hablando del sacrificio de Jesús, está hablando de la cruz, que Él lo entregó a esa cruz. Dios pudo haber actuado y pudo haber destruido a sus enemigos, pero en realidad a eso vino. Él vino a morir en esa cruz. Dice que lo entregó, dice, por todos nosotros. Si Él hizo eso, dice, ¿cómo no nos dará también con Él, esto es, con Cristo, todas las cosas? Entonces Dios está declarando que a través de Cristo Él ya nos ha dado todas las cosas. Y si tú tienes a Cristo, con Él te han dado todas las cosas. Sanidad, abundancia, te han dado salvación en todas las áreas de tu vida, en el área emocional, en relación a tu familia, a tus negocios, a tu situación económica. Dice que Él, dice, con Cristo nos ha dado todas las cosas. Así que si ya Dios nos dio todas las cosas, la pregunta es, entonces, ¿por qué yo no he recibido nada? Exacto, necesitamos recibirlo. Aunque Dios ya hizo que Jesús muriera por todos, si tú no lo recibes, si tú no aceptas esto que hizo a tu favor, tú permanecerás, por tanto, en peligro de quedar separado de Dios por toda la eternidad. Pero si tú lo crees, entonces, dice Jesús, al que cree todo le es posible. Está hablando de lo que ya hizo. Ya se te dio con Jesús los regalos de los cielos. Tú tienes que abrir los regalos. Cuando nos dan un regalo, pues hay que abrirlo. Y esa es nuestra decisión.